Buen día, soy la doctora Ángela y el día de hoy les voy a hablar sobre los huesos del muslo. Bueno, el muslo o la región femoral va a ser la zona del miembro inferior que se va a extender desde la articulación de la cadera hacia la articulación o región de la rodilla. Y otras referencias que podemos encontrar en el límite superior del muslo van a ser el ligamento inguinal anteriormente y el surco glúteo posteriormente. Explicado todo esto, veremos que el único hueso que va a estar formando parte del muslo va a ser el fémur, y este hueso superiormente va a estar articulado con el hueso coxal e inferiormente va a estar articulado con la rótula y la tibia. Y empezaremos a analizar las partes del fémur. En esta diapositiva tenemos a la cabeza, que va a ser la porción que se va a articular con el acetábulo del coxal. Después tenemos el cuello, que me faltó mencionarles, las imágenes que les estoy mostrando es del fémur derecho, solo que la primera es de una vista anterior y el segundo es una vista posterior, pero los dos son el fémur derecho. Y bueno, notamos que tanto la cabeza como el cuello se proyectan medialmente respecto al resto del fémur, y a este ángulo que forma se le llama ángulo de inclinación. En esta otra diapositiva vemos cómo este ángulo de inclinación va a ir disminuyendo conforme la persona va envejeciendo. En la primera imagen se muestra el ángulo de inclinación de un niño de 3 años y ahí señala que son 135 grados. El segundo es el ángulo de inclinación de un adulto, que es de 126 en promedio, y el de un anciano es de 120. Entonces ahí se ve cómo el ángulo va disminuyendo, pero se ve evidentemente cómo es que el cuello y la cabeza están dirigidas hacia la parte medial. En esta otra imagen tenemos el trocánter mayor, que es el lugar donde se van a insertar los músculos abductores y rotadores del muslo. Y estos músculos son el piriforme, el gemelo superior, el gemelo inferior, el cuadrado femoral, y vemos que entre el gemelo superior y el inferior se va a encontrar o va a pasar el obturador interno, y también tenemos el glúteo medio y el glúteo menor. Continuamos con el trocánter menor, que va a ser el punto de inserción del músculo iliopsoas, que es el principal músculo flexor del muslo. En esta imagen en verde vemos la línea intertrocántea que une al trocánter mayor con el trocánter menor y que va a marcar el límite entre el cuello del fémur y el cuerpo. Y esta línea intertrocántea va a ser el lugar de inserción del ligamento iliofemoral. Y en esta imagen posterior tenemos la cresta intertrocántea, que también va a unir al trocánter mayor con el menor, pero a diferencia de la línea intertrocántea anterior, esta cresta va a ser más prominente. En esta otra imagen tenemos señalado el cuerpo del fémur, que en su porción anterior va a ser el punto de inserción de los músculos extensores de la rodilla, es decir, del músculo vasto lateral, del vasto intermedio y del vasto medial. Esta es una imagen posterior del fémur y podemos ver cómo en el cuerpo les marqué en línea roja la línea áspera. Esta línea áspera va a ser el lugar de inserción de los aductores del muslo, es decir, el aductor mayor, el aductor mediano y el aductor menor. De manera distal, la línea áspera se va a dividir en línea supracondilia medial y línea supracondilia lateral. En la porción más distal del fémur vamos a tener los dos cóndilos.
el medial y el lateral. Estos cóndilos se van a articular con los meniscos, que son unas láminas semilunares de cartílago, y con los cóndilos de la tibia para formar la articulación de la rodilla. En la imagen tenemos señalada la cara rotuliana, que es donde se va a articular la rótula. Vemos que los dos cóndilos van a tener unas pequeñas proyecciones óseas, y a estos se les va a llamar epicóndilos. Así es que tenemos un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Y en esta imagen posterior de la parte distal del fémur, vemos que entre los dos cóndilos hay una fosa, que es la fosa intercondilia. Y esta fosa va a ser el lugar de articulación con una parte de la tibia. En la correlación clínica les voy a hablar sobre la fractura de cuello de fémur, que es la fractura más frecuente de este hueso. En parte es porque el cuello es la zona más débil y menos robusta del fémur. Y otro de los factores que favorecen esta fractura es por la inclinación que hay del fémur. Recordemos que el cuello y la cabeza van a tener un ángulo de inclinación respecto al cuerpo. Y además vemos que todo el cuerpo del fémur se dirige medialmente. Incluso en la imagen vemos cómo es que las rodillas se acercan. Esta fractura va a ser más frecuente en adultos mayores y en mujeres, debido a que es más probable que estos padezcan de osteoporosis, y la osteoporosis hace que los huesos sean más frágiles. Aquí tenemos una radiografía normal de la pelvis. Podemos ver el fémur derecho y el fémur izquierdo. Se ve claramente la cabeza, el cuello y los dos trocánteres mayores. En esta radiografía no hay ninguna alteración, pero se las puse para que contrastaran con la siguiente radiografía, en la cual se puede ver la fractura del cuello del fémur. Incluso podemos ver cómo es que se ve un poco desplazado la porción distal. Y el tratamiento para esta fractura va a ser quirúrgico. Para concluir, les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué vasos se pueden lesionar en una fractura de la porción distal del fémur?